Muy buenos días. Bienvenidos a Casa América, institución de diplomacia pública creada hace ya 35 años, que se dedica a reforzar los lazos entre España, Europa y las Américas. Y hoy, además, quiero dar la especial bienvenida al secretario general iberoamericano fundador, Enrique Iglesias. Don Enrique, bienvenido a su casa. Al secretario general iberoamericano, don Andrés Alamán. Andrés, bienvenido a tu casa. Autoridades, amigas y amigos todos de Casa América. Bienvenidos, como digo, a esta casa y hoy para celebrar, junto con el Real Instituto Elcano, con quien tantas actividades organizamos, un acontecimiento realmente importante, el 30 aniversario del Latinobarómetro, una herramienta esencial para la comprensión y el estudio de nuestras sociedades. Desde sus inicios, en el 95, el Latinobarómetro ha sido un instrumento de conocimiento sobre la realidad de América Latina. Con sus estudios anuales ha permitido revelar las percepciones, las expectativas y desafíos de millones de ciudadanos en la región. Más allá de las cifras, el Latinobarómetro ha dado voz a los pueblos de América Latina, reflejando esperanzas, preocupaciones, progresos en sus luchas. Y es sin duda un reflejo fiel de nuestras sociedades, de nuestras economías, de nuestras culturas. A lo largo de estas 3 décadas, el Latinobarómetro no solo nos ha ayudado a entender mejor la región, sino que también ha sido un recurso para académicos, para líderes políticos y organizaciones internacionales que trabajan a favor del desarrollo de América Latina. Su labor incansable es un ejemplo de cómo el rigor y la investigación pueden contribuir a la transformación de nuestras sociedades. Realmente, para entender a la comunidad iberoamericana es una radiografía esencial y cada año se espera con mucha expectación su publicación. Y este año, 30 años, lo estamos celebrando aquí en Casa América. Muchísimas gracias a todos por los que han contribuido a esta labor durante estas 3 décadas. Y permítame presentarles ya el panel que nos acompaña hoy, que va a ser presentado y moderado por Charles Powell, director del Real Instituto Elcano. Charles, bienvenido a tu casa. Marta Lagos, por supuesto, la fundadora y directora ejecutiva del Latinobarómetro. Carmen González Enríquez, investigadora principal y directora de Opinión Pública y Migraciones, también del Elcano. Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Elcano. Michael Reed, periodista y escritor, ya afincado en España o por afincarse en España. Y Janina Welp, investigadora asociada del Albert Hirschman Center on Democracy. Muchas gracias a todos por su presencia y espero que disfrutemos de esta celebración de los 30 años del Latinobarómetro. Bienvenidos a Casa América. Muchísimas gracias, León, querido director de Casa América, por acogernos una vez más en esta magnífica sala que, como siempre recuerdo, es una de mis salas preferidas en Madrid. Nos trae grandes recuerdos. Y en nombre del Real Instituto Elcano es un honor y un placer poder coorganizar este acto. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos querido acompañar en el día de hoy. Quiero también mencionar la presencia del profesor Emilio Lamo de Espinosa, nuestro primer director y segundo presidente. Muchas gracias, Emilio, por acompañarnos. Realmente prácticamente nada de lo que somos existiría sin Emilio Lamo, y especialmente en el ámbito al que hoy nos vamos a referir, porque como sociólogo Emilio Lamo siempre tuvo especial interés en impulsar este área de conocimiento desde el Instituto Elcano. Hoy es un homenaje a Marta Lagos, que hemos querido que estuviera con nosotros en un día como el de hoy para conmemorar el 30 aniversario del Latinobarómetro. A veces estas efemérides la gente no se da cuenta de la cantidad de trabajo y de esfuerzo que hay detrás del mantenimiento año tras año de una iniciativa tan compleja y tan ambiciosa como esta. Así que muchísimas gracias, sobre todo, Marta, por haber tenido esa idea y por haberla mantenido en el tiempo. Hoy también queríamos conocer las impresiones, las opiniones de personas que, como académicos, como Janina y como Carmen, y también como Carlos Malamud, por supuesto, han utilizado durante 30 años el Latinobarómetro, inicialmente casi como estudiantes, como
como investigadores jóvenes y más adelante, por supuesto, como grandes profesionales y conocedores de la región. Y también hemos querido que estuviera Michael Reed, nuestro buen amigo, que como muchos de ustedes saben, fue corresponsal del Economist, se ocupó de América Latina durante muchos años, uno de los mejores conocedores de América Latina del ámbito británico, para que hagan también una reflexión sobre cómo ha cambiado América Latina en estos 30 años, cuáles son los grandes temas de fondo, los temas estructurales que ellos han podido estudiar durante estas 3 décadas y en qué medida también estos cambios se han visto reflejados en los trabajos del propio Latinobarómetro. Sin más, por lo tanto, le cedo la palabra a Marta. Nos gustaría terminar este acto aproximadamente a la 1:30, pero después de sus intervenciones, por supuesto, abriremos un turno de preguntas para que ustedes puedan también participar en el coloquio. Marta, adelante. Un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias Charles, muchas gracias al Instituto Elcano, a Carlos Malamud, que nos ha acompañado siempre. La verdad es que a la Casa América, donde vengo ya también hace casi 30 años, estábamos recordando la primera vez, a don Enrique Iglesias, aquí presente, parte sustantiva, ¿no? Enrique Iglesias, el año 96, me dijo: ¿cómo se te puede ocurrir que nosotros vamos a apoyar un estudio que dice quién está arriba y quién está abajo? No, me matan. Bueno, esto fue en el Hotel Sheraton, en la cumbre del año 96 en Chile. El año 97 lo convencí de que le presentáramos los datos en una sesión cerrada a los ministros de Relaciones Exteriores. No pasó nada, porque no había ningún país que dijera yo estoy arriba y el otro está abajo, porque habían tantos números que quedaron todos mareados. A partir del año 97 el Banco Interamericano de Desarrollo nos apoya, ¿no? Así que muchas gracias, Enrique Iglesias, por su kick-off, ¿no? Pero no solo ellos, sino que también AECID ha sido crucial. Es decir, este estudio existe porque los que no viven en América Latina creen que es necesario que América Latina tenga estos números. Cuando hicimos con ustedes, con el Instituto Elcano, todo el estudio de cómo veían los latinoamericanos los 200 años de la llegada de Colón. Bueno, la mitad de los latinoamericanos no sabían que Colón había llegado, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero cuando empezó el estudio, y dándole las gracias a todos los que han participado en él en estos 30 años, había un supuesto implícito que las transiciones en América Latina seguirían el camino de las transiciones del sur de Europa. 30 años después, podemos decir que la recuperación de las libertades cívicas y políticas tan evidentes en esas transiciones no fueron sucedidas por las garantías sociales y políticas que se esperaban. Hoy tenemos más de 150 millones de habitantes, un cuarto de la población de la región, en situación de pobreza, en situación de exclusión, de falta de educación, de falta de oportunidades, de desigualdad de acceso, de desigualdad ante la ley, de desigualdad ante la justicia. Es una pobreza de los bienes económicos y de los bienes políticos. La escasez de esos bienes impide la consolidación de la democracia. Nunca imaginamos tampoco, en 1995, que la integración no solo no avanzaría, sino que retrocedería. Como un hermano del Eurobarómetro, el Latinobarómetro, nace con la demanda de datos de la región. Fue el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, los gobiernos europeos como Suecia, Noruega, España, los que impulsaron su posibilidad por allá en los años 90. Porque se suponía que iba a ser un instrumento a cargo de algún órgano regional que se suponía que a corto plazo iba a existir. Hoy día todavía no existe. Seguimos siendo una ONG. Ahora, España ha jugado un papel importante porque aquí también está sentado Jaime Díaz Medrano, que inventó el sistema de una empresa española que se llama JD System, que inventó el sistema que permite que hoy día tengamos los datos en línea. Y ahí están todos los datos de los estudios comparados en el mundo, alojados en España bajo la ley europea, cosa que no es menor. Sobre todo hoy día, mirando a Estados Unidos, estamos muy tranquilos bajo la ley de la Unión Europea. Entonces, logramos romper el monopolio anglosajón de los datos de opinión, teniendo los primeros datos en español. Es decir, Latinobarómetro
por la demanda de la región, porque hay que decir que nosotros empezamos con 4 países. La Unión Europea financió 4 países y fue el PNUD el que nos impulsó a expandirlo a 18 países. Tú sabes que el proyecto no existió hasta el año 98, porque el año 96 y 97 lo hicimos sin proyecto, simplemente con el empuje del PNUD que decía hay que salir a terreno, hay que medir, hay que hacer esto, hagámoslo, el próximo año hacemos el proyecto. Entonces, es un proyecto empujado por la demanda. Pero le hicimos un flaco favor a las democracias de la región, creyendo que su inevitable evolución hacia una democracia liberal era posible sin problematizar las barreras culturales, históricas, valóricas, económicas, sociales y políticas que nos decían lo contrario. Como dice Durkheim, no vemos lo que ya nos está sucediendo, sino mucho después. Hoy, al comparar con otras regiones del mundo, Asia, África, el mundo árabe, sabemos que somos la región más desconfiada de la Tierra y la región más insatisfecha con sus democracias en la Tierra, y también con el Estudio Mundial de Valores. Las estadísticas son aplastantes. Han habido 169 presidentes, 23 de los cuales han sido elegidos por el Congreso, 146 elegidos por votación popular, pero eso no es lo interesante. 24 de esos presidentes han sido acusados de corrupción en 11 países de la región. 26 en 10 países fueron echados de sus cargos antes que termine el periodo. Es decir, tenemos una región que es experta en crisis. Somos la región más experta en crisis de todas las otras, ¿no? Hemos sobrellevado todas estas crisis y tenemos solamente 2 dictaduras. Uno puede leer también los datos, el vaso mitad lleno, ¿no? Podríamos tener muchísimas más dictaduras con esa cantidad de presidentes corruptos, de periodos no terminados. Entonces, ¿por qué la democracia en América Latina se debilita? No avanza, pero sí avanza. Es una contradicción en sí mismo. Eso ha llevado al agotamiento de las élites. Es la parte de la crisis de representación. Las primeras élites que hicieron la transición fueron sobrepasadas por el hecho de que la región no logró desmantelar las desigualdades. La llegada de la izquierda al poder con las transiciones no logra superar el problema esencial, ¿ya? Con la excepción de Uruguay y Costa Rica, ¿no? Donde la desigualdad no es un tema central. En los años 90 hubo un alto apoyo a la democracia. Llegamos hasta el 61%, mientras España tenía 80%, porque el estudio lo hace el CIS desde el año 96-97. Tenemos 16 olas de España del estudio Latinobarómetro para comparar. Entonces decimos, bueno, nunca vamos a alcanzar lo que hizo el sur de Europa. Cuando llega la crisis asiática y los indicadores se desploman, a más tardar entonces, por ahí por el año 98-99, deberíamos haber reconocido que las diferencias de posición original de los países hacía que el supuesto evolutivo fuera imposible. Pero no, seguimos comparando América Latina contra esta visión ideal. Luego viene el superciclo de los commodities, ¿no? Entre el 2002 y el 2008, donde América Latina tuvo un periodo donde todas las democracias todos los países eran democracias y crecían. Es lo que Enrique llamó el quinquenio virtuoso. Ese crecimiento postergó la urgencia de la desigualdad y escondió las taras del crecimiento. Se creyó que la disminución de la pobreza lograría disminuir la desigualdad, asunto que no sucedió. El superciclo termina abruptamente en el 2008 con la crisis del subprime y América Latina se sume en un periodo de protestas y crisis en la década del 2010, de bajo crecimiento, desencanto con la política, desmantelamiento de los sistemas de partidos. Es a partir del 2011 que la mayoría creciente de votantes dice que no va a votar por un partido, haciendo que, de facto, las crisis económicas afectaran más que todo al desmantelamiento de los sistemas de partidos que se habían formado en las 2 décadas anteriores. Esta década termina el año 19 con el levantamiento ciudadano en Colombia, Ecuador y Chile, ¿no? Mostrando este clima, ¿no es cierto?, de malestar. El peor de todos los años fue el año 18, donde la desesperanza se instala.
Ese es el ánimo con que la región entra a la pandemia. Entonces, la crisis económica termina teniendo un impacto sobre la democracia, pero se mantienen las demandas de estas demandas de bienes políticos que tampoco llegan. Es ahí donde las actitudes autoritarias se van transformando en votos concretos, donde la política se atomiza, donde el individuo pasa por encima de lo colectivo, donde cada cual cree que puede salir adelante por sí mismo. Se producen entonces 22 alternancias entre el año 19 y el 24, año que viene a traernos buenas noticias, quebrando no solo las alternancias, esos son los datos de diciembre del año pasado, con las continuidades en las elecciones de República Dominicana, México y Salvador, sino que también se recuperan la democracia. En el caso de México aumenta 14 puntos el apoyo a la democracia inmediatamente después de la elección de Sheinbaum, con un impulso de los indicadores absolutamente sorprendentes, ¿no? Vamos a ver qué pasa este año al medirlos de nuevo, si se sostiene o no. Pero a eso hay que agregarle la ola migratoria como impacto, causada por el bajo crecimiento y las crisis que habían en los países. Por lo tanto, no había ningún motivo, más bien había motivos negativos para creer que que no se iban a poder producir resultados positivos en el año 24. Ahora, si miramos el punto de vista de la teoría democrática, no hay ninguna región del mundo que diga que hay una cultura que no puede sostener los valores democráticos. ¿Qué pasa entonces en América Latina? ¿Por qué estos valores democráticos parecen quedarse estancados, ¿no? Bueno, encontramos incongruencias. 1 de cada 2 latinoamericanos tiene opiniones contradictorias contra el autoritarismo y la democracia a la vez. Es decir, no se deciden, ¿no? Esto es como el amante que tiene el amante fuera de la casa, pero que nunca se divorcia a la señora para irse con el amante. O sea, un día está con el amante, al día siguiente está con la señora. Es lo mismo, ¿no? Para que quede claro la figura, ¿no? Están las dos a la vez, pero cada una juega un momento importante en distintos momentos del tiempo. Entonces, mientras esta incongruencia persista y el individuo no se someta a 100% a lo que el Estado, a la autoridad del Estado, no se somete porque cree que no defiende el bien común. Se desobedecen las leyes, no se confía en las personas, hay una cultura cívica débil, porque precisamente se percibe que el Estado no está en el primer lugar, la crítica a las instituciones, por tanto, la consecuencia y no la causa del problema. La causa está mucho más radicada en la crítica a la élite que a las instituciones. La crisis de la élite es el secreto mejor guardado que tiene la región, de la cual nadie habla, ¿no? Y por supuesto no la élite. Mientras las instituciones han sido el foco de atención, la élite ha sido muy poco autocrítica. Nuestra cultura además es hipócrita. Estamos conscientes de nuestros derechos, pero no queremos cumplir las obligaciones. Solo 1/3 cumple con sus obligaciones, sobre todo los impuestos, y se reclama que no hay igualdad ante la ley. Pero lo más impresionante es lo que no cambia. Lo que no cambia en estos 30 años. Bueno, no cambia que el 90% de la gente dice que la distribución del ingreso es injusta. No cambia de que el 80% diga que se gobierna para los intereses de unos pocos. No cambia de que el 70% diga que no hay igualdad ante la ley. No cambia de que el 70% diga que no hay garantías sociales. Eso desde el año 98. Entonces, ¿por qué nos pegamos hoy día la sorpresa de que nuestras democracias no se han consolidado, cuando estos son elementos esenciales para que se consolide cualquier democracia? Hay un fraude social permanente y los empresarios tienen más poder que el Parlamento, que los partidos, que cualquier otra institución del Estado que no sea el gobierno. Tenemos un desbalance de los poderes al interior de América Latina que hace mucho rato nos deberíamos haber pegado la palmada en la frente de que este sistema no iba caminando hacia una democracia liberal. El apoyo a la democracia tiene entonces no tiene competidores mayoritarios, ¿no? Pero tiene ausencia de consensos y contradicciones
como su mayor amenaza. Mucho más que las democracias, son las sociedades y los valores que esas sociedades sostienen los que ven amenazados el proceso de democratización, ¿no? El tema de la tolerancia, ¿no? El tema de la inclusión como elemento central. Entonces están las consecuencias sobre las instituciones, empezando por la desconfianza del uno hacia el otro. Somos la región más desconfiada de la Tierra. Y la región se ha ido haciendo cada vez más desconfiada a medida que avanza el proceso democrático. No aumenta la confianza, sino que disminuye. Y tenemos fuentes de confianza. Uno es las instituciones que se ven amenazadas por la desconfianza moral, de creer que el otro no le va a hacer bien a un tercero. Hay una desconfianza de la moral que está detrás de las instituciones. Y eso lleva a una desconfianza sistémica, de que todas las instituciones tienen que estar caminando en el mismo sentido. No basta con hacer la reforma del Poder Judicial, porque si no se hace la reforma de los otros poderes, el impacto de la reforma del Poder Judicial no va a impactar positivamente los indicadores de confianza de las otras instituciones. El único país que ha logrado mejorar su nivel de confianza es Uruguay, que es un país que es un outlier. Entonces, tenemos este problema sistémico de desconfianza, donde son los factores que ya he mencionado los que de alguna manera explican estos elementos de desconfianza, empezando por las desigualdades. Ahora, los latinoamericanos inventan y han inventado estas redes, ¿no?, de confianza interna, que es donde cada cual circula. Los militares, los pobres, los políticos, etcétera, tienen sus propias redes de confianza y no interactúan entre sí. El papel de la corrupción es, por supuesto, absolutamente crucial. Mientras más se cree que se lucha contra la reducción, más credibilidad tiene el Estado. Pero hay pocas evidencias de que efectivamente se combate bien la corrupción. Estoy pasando titulares, ¿no? Hay un papel muy importante que es el papel de la ideología, ¿no? Porque la ideología, o sea, los que no responden en la escala izquierda-derecha se empiezan a desembarcar de la escala izquierda-derecha a partir del año 98, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Esa gente ya no entiende el conjunto valórico que ofrece el sistema de partidos y empieza a votar coyunturalmente. Esos son los que votan por el populismo, ¿no? Entonces, obtenemos dos conjuntos de votantes que se han salido del sistema ideológico de izquierda-derecha y que son, uno, los pobres y los más viejos, menos educados, que quieren desempeño, que son capaces de pasar por encima de los árboles con un tanque porque necesitan desempeño. Esos son los votantes de Bukele, ¿no? Salen a protestar por el bajo desempeño. Y para ellos lo importante son los resultados. Y por otro lado tenemos un conjunto de ciudadanos cada día más educados que salen a defender derechos, que no todos se cumplen. Por ellos ocupan, para ellos lo importante es que los que ocupan los cargos no cumplen el objetivo para lo cual fueron nombrados y de los cuales fueron diseñadas esas instituciones. Entonces son conjuntos distintos de personas con metas que van en contra del sistema, ¿no? En esas circunstancias, ¿por qué tenemos democracias todavía? ¿Por qué no tenemos puras dictaduras? Si hay tantos motivos para no tener democracias, ¿por qué la gente sigue insistiendo en que quiere ser democrático? Yo veo el vaso mitad lleno, ¿no? Acá hay una demanda de una democracia que no existe, en que la gente no quiere dejar ir. Insiste y vuelve, y echan al presidente, pero vuelven a la Constitución. Y hacen un golpe de Estado, pero vuelven a la Constitución. Entonces, Nicaragua y Venezuela son, digamos, pocos como países para tener... Entonces tenemos esta gran masa dispuesta por distintos motivos
hacer que se cambie, que se cumpla la promesa de igualdad de trato y de igualdad ante la ley. Yo diría que los 30 años de datos nos dan una enormidad de contradicciones, pero yo creo que la mayor contradicción es la persistencia de no querer dejar de ser democráticos. América Latina hace todo lo que sea necesario, incluso elecciones truchas como la última en Venezuela, ¿no es cierto?, para que nadie le vaya a quitar el título de demócrata, ¿no? Ahora, el contenido de esa democracia es completamente diverso respecto de lo que es un tipo ideal de democracia liberal, pero sigue llamándose democracia. ¿Y quién discute? ¿Quién se atreve a decir hoy día que El Salvador es una dictadura? Nadie. Todo el mundo dice, mira, no, está mal, no alcanza, pero nadie dice es una dictadura. Y de facto ya rompió todas las reglas. Entonces, somos nosotros también los que fallamos al no tener una ecuación clara. 2 más 2 son 4 o son 5. Cuando son 5, estamos mal. Y eso es lo que estamos haciendo con las democracias de América Latina, ¿no? Entonces, yo no quiero quitar más tiempo para dejar tiempo para la discusión, pero bueno, está el tema de la violencia. La violencia es la consecuencia del no desmantelamiento de las desigualdades. Aquí tenemos una masa gigante de población que está mirando la fiesta, que no tienen invitación a la fiesta y que rompen lo que sea con tal de tratar de entrar a la fiesta. Esa es la violencia, pero la violencia está en la calle, la violencia está en la verbal, está contra las mujeres y los niños, mucho antes que estar en el crimen organizado. Son las violencias ocultas de la región. Somos una región tensa. Estamos en una tensión valórica entre las sociedades tradicionales y la sociedad moderna, ¿no? Y estamos en una tensión valórica entre irme con la amante, el autoritarismo, o quedarme con la mujer con quien me casé, la democracia. ¿Ah? ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? Y cuando estoy muy molesto me voy para el otro lado un ratito y después vuelvo. Hay una contradicción esencial que habla de la crisis de las élites, que no conducen. Aquí hay un tema de conducción del futuro democrático y lo que ello significa que las democracias latinoamericanas no han logrado asentar en la población. Y tenemos una población dispuesta a entrar a la fiesta rompiendo todas las reglas. Pero yo creo que los datos nos dicen también de que hoy día los populismos elegidos, incluso las autocracias elegidas, pueden ser elegidas y pateadas con la misma velocidad que fueron elegidas. No se quedan. No es como Trujillo. Aquí no tenemos los Trujillos, ya no hay Trujillo. O sea, nadie se puede quedar 20 años, ¿no? El hecho de que Morales ni Correa hayan podido lograr su 4º mandato nos dice bastante, ¿no? Pueden intentarlo, pero no necesariamente lograrlo. Entonces yo diría finalmente que estamos frente a una región que estamos recién empezando a conocer y yo diría, no le pongamos un patrón de comportamiento de otras regiones del mundo, porque claramente lo que los datos nos han dicho durante 30 años es que ese patrón no existe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por ese esfuerzo de análisis y de resumen de 30 años de pensamiento, ¿no? Y de elaboración de pensamiento sobre la democracia latinoamericana. Tema apasionante y que seguramente podremos confrontar desde distintos puntos de vista. Adelante, Carmen, cuando quieras. Muchísimas gracias. Yo aquí, ¿se me oye? Sí, ¿no? Tranquila. ¿Sí? ¿Se me oye? No, dicen que no. ¿Bajarlo? ¿Así? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo aquí me siento en desventaja porque no soy especialista en América Latina, con lo cual lo que puedo aportar es muy inferior en profundidad y extensión a lo que mis colegas de esta mesa redonda, sin mesa, pueden aportar. Así que voy a ser muy breve. Solo algunas reflexiones respecto al
al fundamental papel que desarrollan las encuestas en el desarrollo político, no solo de las democracias, sino en general para la estabilidad de los regímenes políticos o para la gobernanza en general, ¿no? Solo imaginen cómo serían nuestras democracias si no tuviéramos encuestas. Sin ellas, ni los líderes políticos, ni las élites de ningún tipo, ni los propios ciudadanos sabríamos cuáles son las preferencias de los demás, sabríamos cuáles son las opiniones, actitudes generales del resto de la población, viviríamos en una especie de estado de ceguera, conociendo solo lo que piensa nuestro núcleo cercano, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pero no tendríamos la radiografía, la imagen general de en qué país vivimos, qué opina el resto de la población, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, imaginen, por ejemplo, cómo decidiríamos votar. Nos pondríamos a estudiar los programas de los partidos políticos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez ha decidido votar leyendo los programas de los partidos políticos. ¿O qué haríamos? ¿Votaríamos en función de lo que sabemos que fueron los resultados de las elecciones anteriores? Desde la perspectiva de los gobiernos, ¿cómo decidirían los gobiernos cuáles son los elementos de sus políticas que puedan satisfacer más a la población? ¿Cómo harían un cálculo electoral en función, para orientar sus políticas en función de ese cálculo electoral? Algo que todos los partidos que gobiernan hacen continuamente. Es decir, imaginen esa situación de desconocimiento general. Pues en esas situaciones es en la que ha vivido la humanidad hasta que las encuestas empezaron a realizarse, más o menos a partir de los años 30 en los Estados Unidos, a partir del gran iniciador que fue George Gallup en los años 30, ¿no? Entonces, desconociendo las preferencias de los ciudadanos, desconociendo sus actitudes y sus opiniones, hay un riesgo muchísimo mayor de que los regímenes políticos, los gobiernos específicamente, cometan graves errores. Y esto implica, por tanto, también un riesgo mucho mayor de inestabilidad política. Imagínense la Francia absolutista o la Rusia zarista con encuestas. Imagínense que hubieran podido saber sus dirigentes de aquel momento qué era lo que opinaban sus sociedades sobre ellos, sobre cómo estaban gobernando, sobre cómo se organizaba su sociedad, etc. Yo creo que esas revoluciones no se habrían producido si hubieran existido las encuestas, porque probablemente los dirigentes, las élites, habrían sido capaces de adaptarse a lo que sus sociedades pedían, habrían podido prever la violencia y probablemente esos cambios políticos habrían acabado produciéndose de un modo mucho más pausado, mucho más lento y con mucha menor inestabilidad política y violencia entre medias, ¿no? Las encuestas son fundamentales en las democracias, pero también en los regímenes autoritarios. No hay ningún sistema totalitario, por muy totalitario que sea, donde no haya algunos elementos que quedan a la discrecionalidad, a la discusión, que puedan orientarse de un modo o de otro. Y las encuestas son básicas para los que tienen que tomar las decisiones, ya digo, no solo en las democracias, sino también en los sistemas autoritarios, para decidir en función del conocimiento que adquieren a través de las encuestas. Pueden decir, bueno, sí, antes de las encuestas ya sabían algo los gobernantes sobre qué es lo que deseaban sus sociedades, había espías en el régimen zarista, había espías en la Francia absolutista, sí, pero bueno, su información les faltaba el método, digamos, y le faltaba la técnica y la capacidad y los recursos, sabían cosas, pero sabían mucho menos de lo que te proporciona una encuesta. Como una vez oí decir a Emilio Lamo de Espinosa, cualquier encuesta, aunque sea mala, es mejor que una opinión supuestamente informada. Es decir, claramente la información que nos proporcionan las encuestas a la sociedad en conjunto, pero específicamente a los dirigentes, es básica para mejorar la gobernanza, ¿no? En este sentido, el Latinobarómetro es el gran instrumento, es el único instrumento, de hecho, que nos permite saber cómo ha evolucionado la sociedad latinoamericana en estos 30 años. En esas encuestas periódicas
pues ni los gobernantes, ni los partidos de oposición, ni la sociedad en general, ni la Iglesia, ahora que es un tema tan actual, sabrían qué está pasando en sus sociedades. Tendrían esa información de pequeños grupos, locales, muy restringidos y, por lo tanto, se equivocarían mucho más en su toma de decisiones, ¿no? No solo ha sido una gran fuente de información sobre cambio social, cultural, político, sino global, que nos ha permitido tener información de comparación con otras partes del mundo. Y además esto lo ha hecho el Latinobarómetro superando un gran reto que es a la vez técnico, organizativo y económico. Técnico y organizativo porque hacer encuestas internacionales intentando mantener en todos los países los mismos criterios de calidad, representatividad, etcétera, es muy difícil, sobre todo en un continente tan diverso donde el nivel de urbanización, por ejemplo, de urbanización es diferente, el nivel educativo es diferente, ahora el acceso a Internet es diferente para las encuestas que se hacen a través de Internet y todo esto supone una enorme complejidad en la creación, el mantenimiento de estas encuestas. Pero además tiene el gran mérito el Latinobarómetro de haber hecho esto sin la fuente estable de financiación que los europeos tenemos la suerte de tener a través del Eurobarómetro, financiado establemente de forma permanente por la Comisión Europea. El Latinobarómetro, antes lo decía Marta Lagos, ha sobrevivido, sigue existiendo y esperamos que siga durante décadas y décadas, gracias a un esfuerzo continuo de obtención de recursos por parte de instituciones públicas, por parte de bancos internacionales, por parte de fundaciones, incluso universidades, colaboración con otras instituciones. Por ejemplo, la tuvo con el CIS, la ha tenido con nosotros, con el Real Instituto Elcano. Entonces, realmente es admirable ese esfuerzo organizativo y económico que ha realizado el Latinobarómetro. Con Elcano ha colaborado en algunas ocasiones. Por supuesto, es una gran fuente de información para todos los que en Elcano se ocupan de América Latina, que utilizan sus resultados de forma habitual, pero también hubo un momento, hace 2 años, cuando hicimos el Barómetro de Imagen de España, dedicado monográficamente a América Latina, donde tuvimos la suerte de contar con su base de datos para poder copiar literalmente algunas preguntas, de modo que pudiéramos ver la evolución de nuestros resultados del 2023 con los resultados que el Latinobarómetro había obtenido en años anteriores. Ahí, por ejemplo, pudimos hacer un seguimiento temporal de la imagen de España en la zona, de posiciones ante la Unión Europea, de actitudes hacia preferencia de países como inversores externos. Y como Marta ha señalado, yo creo que fue el aspecto quizá más interesante y curioso del resultado de ese Barómetro de Imagen de España, la valoración de la herencia española, un resultado que nos sorprendió y que lo que mostraba era que gran parte de la población latinoamericana desconoce completamente la influencia histórica española y específicamente la más joven. Es decir, veíamos claramente cómo, según disminuía la edad de la población entrevistada, así aumentaba el desconocimiento hasta puntos enormes, no recuerdo ahora el porcentaje, de que alguna vez España había tenido alguna influencia histórica allí. Esto creo que los políticos deberían leerlo. Está en el BIE del año 23, la mitad. Pero cuando son más jóvenes es aún menos. Con lo cual, parece que en la enseñanza en la región se está perdiendo, no se menciona esta parte de la historia de sus países, esa parte de la influencia española, ¿no? Un poco para que no sepan quién es Colón. Exactamente. Entonces, esto creo que los políticos y todos los gestores que se ocupan de algún modo de las relaciones entre España y América Latina, en este discurso sobre el iberoamericanismo y los lazos comunes y tal, deberían alarmarse ante estos resultados, porque claramente indican que se están perdiendo los lazos que existieron en el pasado cada vez más lejano, por otra parte, ¿no? Bueno, por todo ello, Elcano va a seguir apostando, obviamente, por la colaboración con el Latinobarómetro y nada, quiero aprovechar esta circunstancia, este acto, para felicitar al Latinobarómetro y especialmente a Marta Lagos y esperar que siga pudiendo desarrollar este proyecto durante muchos más años. Muchas gracias, Marta. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Michael, adelante. Gracias, Charles. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer especial estar en este evento, en este panel, porque en alguna forma me he envejecido con Latinobarómetro, ¿no? Cuando asumí el puesto de director de América, de The Economist, en 1999, yo había visto, como el año antes, algo así, el año anterior, en las páginas en español del Wall Street Journal, creo que ya no existen, creo, un resumen del Latinobarómetro. Y yo pensé, yo quiero esto para mis lectores. ¿Por qué? Porque con todas las limitaciones que tienen encuestas, que yo creo que hay que admitir que son muchas, pero era una especie de marcador, ¿no? Y en la medida que ha durado, es un marcador comparativo en el espacio, porque ya abarca toda la región donde se pueden hacer encuestas en forma más o menos libre, y en el tiempo, y tenemos estos resultados. Entonces, enhorabuena, Marta. Yo llegamos a un acuerdo en que publicaríamos en The Economist con exclusividad, por lo menos por 24 horas, los resultados. Y yo trabajé muchos años en presentarlos para un público que no sabe de América Latina necesariamente, ¿no? Y te comenté en diciembre, cuando lo hicimos sobre el año pasado, para los dos, en palabras de The Rolling Stones, this may be the last time, I don't know. Pero lo importante de eso, si es verdad en tu caso, es que has creado esta institución y a pocos tenemos esa distinción en la vida, porque ya es una parte importante de la vida política de América Latina. Y bueno, Charles, me preguntaste si podía mirar un poco estos 30 años de la democracia en América Latina. Yo pienso que hay dos tendencias contrapuestas claras que se pueden encontrar en Latinobarómetro, ¿no? Son de deterioro y de resiliencia. Deterioro es más visible. En mi conteo hay 4 dictadores en América Latina, no 2. Cuba, que siempre estaba, que no entraba en Latinobarómetro por eso. Venezuela, Nicaragua, y no tengo problema alguno en llamar a El Salvador una dictadura, porque lo es, para todo efecto práctico. Que Nayib Bukele hubiera ganado fácilmente si la Constitución lo había permitido, un segundo periodo, que no le permitió, hubiera ganado fácilmente porque es muy popular. El problema para El Salvador es cuando ya no es popular, ¿qué puede hacer? Porque él controla todos los resortes del poder en El Salvador. Y Marta, hemos hecho nuestra amistad discrepando a veces, que es como debe ser, y yo discrepo contigo y yo pienso que lamentablemente las autocracias son mucho más duraderas que en el pasado, y podríamos hablar de por qué, pero es otro tema, ¿no? Entonces, se nota también ese deterioro en las crisis políticas a que referiste, en los problemas de fondo que mencionaste, de pobreza y desigualdad, el hecho que en la última década la región ha vivido un estancamiento económico o en el mejor de los casos una ralentización del crecimiento económico, que hace que las oportunidades sean estrechadas, y eso lleva a sociedades muy frustradas, y se notó en los estallidos sociales de los años antes y durante la pandemia. Se nota también en lo que dijiste de esa opinión muy enraizada de que se gobierna para pocos y que la distribución de riqueza es muy injusta, que lo es.
Se nota también en la poca confianza en las instituciones. Y es interesante que las preocupaciones básicas de los latinoamericanos han cambiado poco en estos 30 años. La economía, obviamente, la economía, ¿no? La inseguridad, que ha crecido como problema. Y yo ahí discrepo un poco contigo. Yo pienso que la inseguridad se debe sobre todo a la debilidad del Estado y del Estado de Derecho en América Latina, porque no varía ni los datos objetivos de inseguridad ni las percepciones necesariamente con la economía o con la pobreza, ¿no? Y luego, bueno, la preocupación por la debilidad o defectos de los servicios públicos básicos. O sea, caminando aquí vi montones de basura, ¿no? Yo siempre he sentido que una cosa básica en las sociedades democráticas o las sociedades que funcionan bien es recoger la basura cada noche, que siempre en Madrid se ha hecho. Se nota cuando no se hace, se nota en América Latina cuando no existen esos servicios básicos y molestan mucho a la gente y con razón. Y luego, en cuarto lugar, los problemas de la política y la corrupción, etc. Pues tú dijiste que los pobres y los viejos les importa el desempeño. Yo pienso que en el fondo va más allá de eso, que es más generalizado. El desempeño de la democracia es muy, muy importante. Ahora, por otro lado, y es menos visible, pero es igual de importante, es la resiliencia, ¿no? Y a pesar de todo, y a pesar de todos los problemas que mencioné, 1 en 2 en América Latina, según Latinobarómetro, siempre, o no siempre, pero en promedio 1 en 2 han preferido la democracia. Si les das las alternativas entre democracia y autoritarismo, y si haces la pregunta en forma distinta, a veces es más que eso. Y está claro en las encuestas y se nota en la región que los latinoamericanos valoran mucho el voto. Y se mencionó eso, ¿no? Y el hecho que la Venezuela autoritaria aún hace los simulacros de elecciones es por eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque ven en el voto la esperanza de cambio, ¿no? Y se nota en las encuestas de que cuando se elige un presidente nuevo, el apoyo para la democracia y la satisfacción se incrementa. Son sociedades muy presidencialistas en América Latina, ¿no? Y eso se nota en la encuesta también. Lo que tú has señalado muchas veces, Marta, ¿no? Que la gente no le importa ni valora mucho los congresos. Muchas veces, lamentablemente, tienen razón de no valorarlos, pero sabemos que juegan un papel fundamental en una democracia liberal con contrapesos, y lo mismo para el poder judicial, ¿no? También sabemos que la economía importa mucho de las encuestas, porque los picos de satisfacción y apoyo para la democracia llevan en mediados de los 90, cuando hubo un incremento en el crecimiento con las reformas, y luego de 2005 a 2010 con el boom de las materias primas. Y también creo que se destaca, y es importante, que las encuestas muestran una mayoría que sube y baja, pero es una mayoría clara para la economía de mercado. Ahora, es interesante que la encuesta indica que la satisfacción con la vida propia y con la vida de tu familia es mayor con la satisfacción del rumbo de tu país, casi siempre, me parece. Y también me llamó la atención en la última encuesta, que en distintas formas muestra que estamos en una nueva fase post-pandemia, de un descontento menos intenso, ¿no? Que
60% dijeron que en los últimos 10 años su familia había progresado, a pesar de todo el estancamiento y todo eso. Y eso da una base para esa resiliencia. Entonces, si miramos la región hoy, es evidente que esta economía que crece solamente entre 2 y 3% no es suficiente. No es nada, pero no es suficiente. Y la gente quiere una vuelta a más oportunidades para estas generaciones jóvenes más educados. Creo que el tema de la seguridad frente al crimen organizado es absolutamente básico y es por eso que Bukele, que para mí no es un fenómeno exportable, pero eso no impide que va a haber muchos aprendices de Bukele que va a intentar exportarlo y se nota en la encuesta que es de lejos la figura política más importante. Entonces, el desafío para los demócratas en América Latina, en un momento en que la democracia en el mundo está a la defensiva frente a asedios y oposiciones poderosos, es, yo pienso, llegar a un desempeño más eficaz en temas básicos, pero también es encontrar una forma nueva, más efectiva, de comunicar la importancia de la democracia en una situación en que en América Latina sus instituciones básicas, como los partidos, son muy débiles y en que los sistemas de comunicación se han transformado totalmente. Entonces se necesita mejor desempeño y un nuevo lenguaje y forma de comunicación política. Pero no todo está perdido, ni mucho menos. Esa resiliencia es muy importante y hay que luchar para mantenerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael, y me alegra ver que hay discrepancias también, ¿no? Janina, adelante. Pues, muy bien, yo también quiero comenzar, por supuesto, por saludar a Marta por estos 30 años del Latinobarómetro. He sido una usuaria desde los orígenes de los datos que se producían a partir de esta encuesta y bueno, he alimentado innumerables discusiones como las que se están insinuando en esta mesa, así que encantada de estar aquí. Y quisiera señalar algunos puntos brevemente donde creo que el Latinobarómetro ha hecho un gran aporte y a su vez enfrenta retos que son obvios en cualquier instrumento de medición. Y quizá comenzar por decir, en la estela de lo que decía Michael, que me parece relevante cuando en Chile en 2018, 2017 se medía la democracia a partir de análisis de expertos, que es por ejemplo lo que hace The Economist o Freedom House, Chile puntuaba en el ranking del top 3 latinoamericano, ¿no? Siempre con Uruguay, Costa Rica y Chile como los países con las instituciones más fuertes, que evidentemente era así y sigue siendo así. Pero había otra cosa que de la que el Latinobarómetro venía dando cuenta, que era la profunda insatisfacción de los chilenos, en particular con sus partidos políticos, ¿no? Entonces, en este sentido, decir que, creo que aquí todos lo sabemos bien, cualquier instrumento de medición tiene limitaciones y que esta mirada sobre la gente, la opinión popular, las encuestas, hace una contribución que de repente otros indicadores que han tomado peso dejaron de lado. Y yo creo que ahí hay como un llamado de atención a que hay que mantener ese foco. Digo, concretamente me refiero a las mediciones por expertos, que son más fáciles de hacer, que son más baratas, pero que muestran solo un aspecto y en algunas ocasiones muy controvertido también, ¿no? Entonces, ahí una lanza a favor. Pero bueno, decía, quiero señalar 5 puntos que a mí me parecen claves para pensar. Ahora, muy brevemente, podría hablarse mucho sobre esto y escuchar a Marta sobre esto, que refieren a, en primer lugar, el aporte teórico-conceptual y el desafío teórico-conceptual. O sea, ¿qué se mide y para qué?
Y bueno, Marta lo decía antes, pensábamos que si había apoyo a la democracia iba a avanzar. Bueno, no pasó eso. No pasa eso. Yo creo que ahí hay un reto constante al que la encuesta ha dado respuesta de muchas maneras. Los temas incluidos han ido evolucionando, se han ido incorporando temas en función de las necesidades, no sé, temas como seguridad, nuevas tecnologías y otros. Y creo que hay un reto constante. ¿Qué se mide? Y se han nombrado también algunos ejemplos que siempre son que cuando discutimos, politólogas y politólogos se ponen sobre la mesa y se mencionaron antes. Para la ciencia política, la democracia es un sistema, se mide en función de atributos. Cuando se le pregunta a la gente, al público en general, la distinción no está tan clara. Y eso da cuenta de que en El Salvador el apoyo a la democracia y la satisfacción con la democracia sean de los más altos de la región, pese a que los analistas coincidimos, unos cuantos, en que ya no es una democracia. Entonces, ese tipo de contradicciones que muestran los datos creo que alimentan discusiones importantes y constantes sobre qué se mide y cómo se mide. El segundo es metodológico. Y creo que también se ha enunciado y se puede decir como, no sé, en los 90 el teléfono fijo estaba en todas las casas y se lo atendía. Ahora ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces hay muchísimos retos y creo que el Latinobarómetro ahí también ha desarrollado estrategias para poder avanzar en ese sentido, que siguen siendo constantes. Lo hemos visto también en algunos países, por ejemplo en Argentina, en las últimas elecciones presidenciales, no Latinobarómetro, las encuestas en general, fallaron bastante y parte de la explicación fue que no se llegaba al público que era el grueso del votante de Milei, gente joven, con trabajos precarios, etcétera, etcétera. Entonces, digo, por dar un ejemplo, pero hay muchos más que tienen que ver con esto. El tercero, que como digo, puede verse la parte del aporte y después el desafío, es el que el Latinobarómetro, también se dijo, ha logrado 30 años en una región donde no es fácil algo así, hacer crecer un instrumento de medición, pasar de 4 a 18 países, ampliar el número de preguntas, mantener series temporales, lo que es un logro inmenso. Y que ahora estamos viendo también con los efectos de los cambios políticos en Estados Unidos, otras fuentes de datos están siendo muy cuestionadas. O sea que es un momento, creo que global muy crítico, un gran logro que se haya sostenido y un deseo fuerte de que siga siendo así. Un cuarto elemento que quisiera destacar es la dimensión política. Y ahí otra vez, ¿no? Hay datos que sirven para actuar políticamente, que alimentan un debate político y que a menudo enfrentan también discusiones políticas a veces no tan legítimas. Digo, en el caso de Venezuela o en el caso de algunos países, ¿no? El Latinobarómetro es un instrumento de la financiación externa, se ha escuchado eso, ¿no? Entonces creo que ahí también ha sido un gran logro que haya sostenido su prestigio a lo largo del tiempo, porque creo que ahí hay algo muy importante también. Y el quinto elemento, y de vuelta en diálogo con este instrumento del que estamos hablando, Latinobarómetro, pero también con el debate global sobre las encuestas y sobre la producción científica en general, el de la legitimidad, ¿no? Vivimos un momento en el que hay un creciente descrédito, una intención de desacreditar a las instituciones académicas, la producción académica, la producción de datos, y creo que ahí también es muy importante poder sostener a base de construir legitimidad, y eso se hace de cara al público, y creo que ahí también ha habido siempre mucha transparencia, me parece, a la hora de presentar los datos, de defenderlos, de hablar sobre esto, de hablar sobre lo que decía antes, por ejemplo, lo que nos pasa con los datos de El Salvador, y poder problematizar eso, donde el Latinobarómetro ha sido un aporte constante. Entonces, por todo esto, de vuelta, pensando que cualquier instrumento de medición
tiene siempre muchas limitaciones y déficits, pero es muy importante poder discutirlas y tenerlos y poder contar con ellos y fortalecerlos. Quiero volver a felicitar a Marta por este gran logro y agradecer al Cano, a Casa de América, por tener la oportunidad de decírselo personalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janina, sobre todo por subrayar la importancia de la lucha por la credibilidad, ¿no?, que en este ámbito es absolutamente fundamental. Profesor Malamud. Muchas gracias, Charles Powell. Buenos días, buenas tardes. Estamos en ese momento en que uno no sabe bien dónde está. Lo primero, por supuesto, comenzar felicitando estos 30 años del Latinobarómetro. El tango diría 30 años no es nada, pero es mentira. Es decir, 30 años en una empresa como esta son muchísimos. Los logros están a la vista y son inmensos. Me acuerdo la primera vez que fui a la sede del Latinobarómetro, creo que estaba en la calle Pedro de Valdivia o por ahí, que fue toda una experiencia, es decir, encontrarse con la usina de un producto usado en gran cantidad de ocasiones y en múltiples veces, ¿no? Aparte, un producto regional, y subrayo esto de regional, que ha permitido durante mucho tiempo no solo saber lo que pasa dentro de los países, sino entre los países. Es decir, que aporta un gran valor comparativo. Y sobre todo en una región donde los países están replegados sobre sí mismos, atrincherados detrás de las fronteras nacionales, lo cual complica las cosas, ¿no? Si miramos, por ejemplo, lo que supone la circulación de libros o lo que suponía la circulación de libros latinoamericanos a mediados de los 90, un fenómeno como el Latinobarómetro era todavía mucho más valioso. Gracias al Latinobarómetro yo descubrí en sus inicios que había una cuestión que era la confianza interpersonal, de la cual no tenía la menor idea hasta ese momento. Un concepto muy vinculado, obviamente, a la confianza en las instituciones, a la confianza en la democracia, constantes, permanentes a lo largo de estos 30 años y constantes que nos han permitido tomar el pulso de lo que son las sociedades latinoamericanas, de lo que está pasando en la región. Por lo tanto, a 30 años de la creación del Latinobarómetro, quizás lo que habría que preguntarse es ¿dónde estábamos entonces y dónde estamos hoy? Y para eso voy a dar una serie de titulares nada más centrados en la economía, la política y lo regional. En la economía, el Latinobarómetro nace más o menos entre la década perdida y el superboom de las commodities. Es decir, un momento muy especial en América Latina, pero siempre marcadas por el signo del bajo crecimiento. Y esto nos lleva a otra cuestión que es importante y es, bueno, ¿cómo se financian las políticas públicas en estos países? ¿Cómo se financian también los vericuetos de la política? ¿Cómo se financia la corrupción? Porque la corrupción también hay que aceitarla y financiarla. En política estábamos entre las transiciones a las democracias, las fuertes expectativas de una consolidación virtuosa de las democracias liberales, y llegamos, hasta hace muy poco, al voto de cabreo marcado por la profunda crisis de los partidos políticos. Y esto de la mano, muy de la mano, de la evolución del populismo, porque el populismo también ha evolucionado y mucho en América Latina. Un populismo que cuando nace el Latinobarómetro
se lo denominaba neoliberal. Era la época de los Carlos Menem, de los Fujimori, de los Bucaram y de otros. Un populismo que pasó por el bolivarianismo, con las dosis de originalidad que eso le daba, al auge poliamoroso del populismo actual, donde cualquiera puede ser populista. Es decir, hay populistas de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de todo tipo. Pero pese a todo, como bien se ha señalado aquí en varias ocasiones, con un peso de la democracia y de la voluntad de mantener esa democracia muy marcada. En el ámbito regional pasamos de las grandes aspiraciones a la integración, de pensar que la integración iba a fortalecer el interés general, el crecimiento colectivo, a la fragmentación actual. No es solo que la integración está en crisis, es que no hay manera de armar ese modelo. Julio Cortázar se volvería loco, si ya no serían 62 modelos, serían muchos más, pese a que el número de países es sensiblemente inferior. Y hemos pasado en este terreno del consenso, o de un cierto consenso, incluso consenso entre desiguales, donde en una cumbre de UNASUR, por ejemplo, Hugo Chávez y Álvaro Uribe podían sentarse a discutir, más allá de sus grandes y sus profundas diferencias, al cruce de insultos, procaces, soeces de todo tipo entre los presidentes. Decía Marta que América Latina es el paraíso de las crisis. Depende cómo se mire y depende de qué crisis uno quiera medir. Y depende también con quién se las compare, ¿no? Pero desde la perspectiva, por ejemplo, puramente económica, mientras hace 20, 30 años atrás, 3 de cada 4 crisis internacionales se originaban en América Latina, hoy prácticamente es una de 3. Entonces, digamos, vuelvo a lo de la discrepancia sana que planteaba Mike. Pero yo creo finalmente, y con esto concluyo, que estamos delante de un producto único, un producto sumamente valioso y un producto que sobre todo hay que cuidar y mantener, porque lo que nos da es enorme. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Marta, si me permites, antes de invitar al público a plantear las preguntas que estimen oportunas, una palabra sobre el futuro, quizás, porque ha habido varias referencias al futuro del Latino Barómetro. ¿Querrías contarnos un poco cómo ves el desarrollo de este proyecto en años futuros? Brevemente. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Mira, la salida de la pandemia fue dura, porque nosotros no pudimos hacer ni el año 21 ni el 22. Bueno, simplemente no habían fondos y tampoco había la posibilidad real de ir a las casas de la gente a entrevistar por la pandemia. Fue el apoyo muy importante de AECID, España, el que nos permitió volver a formar lo que nosotros teníamos antes de la pandemia, que funcionaba muy bien, que se llamaba la Mesa de Donantes. La Mesa de Donantes fue inventada por los suecos, por ahí por el año 2000, que llegaron al BID a decirle a los socios del BID, decir, mira, es absurdo que esta pobre gente que tiene una institución de este porte esté haciendo un informe especial para cada institución. Aquí hagamos una cosa general, hacemos un solo informe y con eso unimos y nos transparentamos todos quién tiene qué, cuánto se financia, qué es lo que se financia.
Eso funcionó entre el año 2000 y el año 2019. Y a partir de entonces nosotros venimos rearmando esa mesa de donantes en la cual está AECID, está el BID, el gobierno americano, está la CAF, hay una institución iberoamericana, la OIJ, y está también una institución privada. Si nosotros logramos estabilizar eso, podemos tener 20 años más de financiamiento. Ahora, el punto es que ninguno de los donantes tenga suficiente como para que ponga en desequilibrio si se retira, que ha sido la tesis anterior, y que hayan contratos que sean más de un año, porque si no el esfuerzo de hacer todos los años el mismo esfuerzo con cada institución es imposible. Ahora, el Economist ha jugado un papel central, porque cuando Michael hace la primera reportaje exclusivo, que fue el año 2000 o el 99, no me acuerdo, o sea, llevamos 20 y tantos años publicando un informe exclusivo en el momento que se lanza el estudio. Como me dijo a mí un día el ministro de Hacienda de Francia, en el board del BID, cuando estábamos presentando los datos, me dijo: señora, usted no puede venir a llorar miseria con esto. Y me muestra el Economist, ¿no? Me dice: cualquiera que publique en el Economist, y tiene que tener mucho dinero. Así que yo le pido al Economist que me pase el dinero, por favor. Pero bueno, entonces, claro, hemos creado un monstruo porque la gente cree, y llama por teléfono y dice: necesito un pase de seguridad para entrar al Latinobarómetro. Bueno, tú estuviste en Latinobarómetro, no necesitas ningún pase de seguridad, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo se hace esto desde una ONG? Y hemos pensado que lo lógico sería alojarlo en una universidad. Bueno, no hay ninguna universidad en América Latina que hayamos abordado que nos haya dicho que sí de ya. Hay una mexicana que sí, que dijo: estamos en tratativas, una universidad privada mexicana, y el hecho de que el próximo año, a partir del año 26, se va a hacer cargo del estudio, yo no me voy a retirar todavía, pero se va a hacer cargo del estudio Alejandro Moreno, que ya lleva 10 años colaborando con nosotros. La idea es de que efectivamente esta universidad mexicana logre alojar a través de otra ONG mexicana la corporación, porque los datos van a seguir acá en España, en JD System con Jaime, que nos permite darlos a conocer al mundo, pero este es un proyecto modesto, ¿no? Este proyecto requiere no más de $1 millón al año. No tenemos infraestructura fija, no tenemos esta gigantesca burocracia, somos una red, y por lo tanto los costos son muy, muy bajos, pero no tenemos ninguna seguridad. Y yo se lo dije ayer a ESID, ninguna seguridad de que el año 26 los mismos donantes vayan a decir que sí. Entonces, claro, el uso de los datos, el hecho de que los propios presidentes y los actores políticos y sociales lo usen, es el argumento para que los donantes sigan involucrados. Es un sistema revolvente, ¿no? Y tenemos que crear alguna institución que sea capaz de empujar esto a futuro de forma un poco más anónima, ¿no? Porque no puede ser que sea siempre yo la que tenga que ir ahí y llamar a Michael y decir: a ver, este año, porque en algún momento nosotros dos vamos a dejar de funcionar, ¿no? Pero sí, yo creo que en la medida que haya demanda de datos van a haber instituciones que quieran apoyarlas, ojalá algún día dentro de América Latina. Claro. Ojalá, pero la CAF y el BID están ahí. Entonces, es a mediano plazo sí, pero en 10 años más, debería haber una institución de integración latinoamericana donde esto estuviera alojado. Y esa era la ambición inicial. Y eso no se ha producido. No se ha producido. Pues muchísimas gracias. ¿Ah? No. Muchas gracias. Hay un micrófono, varios en la sala. Por favor, si quieren plantearle a Marta o los demás ponentes alguna pregunta, yo les rogaría sobre el estado de la democracia, sobre la evolución de América Latina en general, les rogaría que se presentaran
antes de plantear su pregunta. Y yo siempre pido dos cosas en los debates: concisión y brillantez. ¿Dónde están los micrófonos? No sé si hay... Manen, hay un caballero. Muchas gracias. ¿Nos puede decir su nombre y breve pregunta? Gracias. Y así recogemos varias. Muchas gracias. Adelante. Mi nombre es Miguel Roca. Bueno, concisión sí, brillantez no, pero bueno. Vuelvo a la primera pregunta de la primera intervención para cualquiera de ustedes. ¿Por qué creen que a pesar de los indicadores de insatisfacción y desconfianza todavía hay democracias? O por lo menos confianza en el mecanismo mínimo electoral. Muchas gracias. Una excelente pregunta. Recogemos alguna más aquí, adelante, la segunda fila. Sí. Buenos días, me llamo Javier Doz, represento a Comisiones Obreras en el Comité Económico y Social Europeo. No hemos hablado de democracia en Estados Unidos, no era el tema, pero yo creo que hay una relación que puede ser muy directa y preocupante entre la evolución de un país en el cual un presidente está, a tenor de muchos analistas y en mi opinión, intentando la destrucción de la democracia en Estados Unidos. No sé si su modelo será Bukele o similares o el suyo propio. ¿Cómo puede ser el impacto de Trump, el trumpismo, las redes de la extrema derecha nacionalista en América Latina para fomentar un deterioro de la democracia en América Latina? Bueno, y en el mundo, por supuesto. Muchas gracias. Creo que Andrew Jackson es su modelo más que en fin. Adelante, por favor. Buenos días. Juan de Munategui, de Manos Unidas, responsable de proyectos de desarrollo en Latinoamérica. Yo quería hacer una pregunta sobre el fenómeno de la migración. ¿Cómo va a afectar el cierre de la frontera americana en la migración en Latinoamérica? Muy bien, tenemos tiempo para una más, si alguien se anima. ¿No? Bueno, pues aquí tenemos ya 3 buenas preguntas. Marta, ¿quieres empezar tú quizás con la de los 100 millones de dólares? No 1 millón. La de la democracia. Bueno, mira, hicimos 2 veces una pregunta abierta de qué es la democracia. Y el 40% de la región respondió espontáneamente que era la libertad. Yo creo que la restitución de las libertades cívicas y políticas que sucedió y que duró en todos los países al menos una década después del inicio de la transición, produjo una fertilidad, ¿no es cierto?, y conocimiento de lo que implicaba usar esa libertad, ¿no? La democracia ha sabido vender muy mal la relación entre democracia y economía, ¿no? Con la frase de Alfonsín, con la democracia se come, la democracia es un vaso de leche, un pedazo de pan. Pero la economía no ha logrado dominar lo que Menem lo dijo una vez, muy divertido, ¿no? Porque dijo, hemos vendido muy bien los derechos, ¿no? Pero no hemos sabido vender las obligaciones. Entonces el pueblo latinoamericano se compró. Imagínate tú el mal negocio que hizo la democracia, porque vendió los derechos de tal manera que nadie lo quiere dejar ir. Y el que no tiene los derechos que la democracia promete, patea, rompe, pasa por encima, destruye para poder lograr ese derecho. Y ahí es donde nacen todos los movimientos de extrema derecha, ¿no? Porque el malestar de no lograrlo, ¿no?, produce la pateadura sobre la democracia. Yo te diría que así yo interpretaría los datos que tenemos. Entonces, la meta detrás de la rabia, esto es como Gengis Khan, ¿no? A Gengis Khan le preguntan y le dice, ¿y usted, señor, por qué te hace tanto la guerra? Y él dice, no, yo no hago la guerra, yo lo que quiero es la paz, ¿no? Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Esta gente que está furiosa contra la democracia porque no le entregan los derechos, ellos lo que quieren es la paz, quieren efectivamente esos derechos que pueden ejercer con libertades. Y por eso que la democracia es tan potente y la gente vuelve a ella. Ahora, me preguntan qué tipo de democracia, con qué condiciones. Bueno, eso ya es otro tema, pero ahí está. Se puso y va a ser muy difícil sacarla, prácticamente imposible.
Después, el tema este del impacto del autoritarismo americano. Yo creo que efectivamente Trump da un certificado de permiso al autoritarismo que es muy peligroso, porque en estas opiniones contradictorias que tienen los latinoamericanos hacia el autoritarismo, que pase por encima de los medios, que por favor venga alguien que solucione los problemas, que no importan las leyes, que da lo mismo que no haya parlamento, etcétera, da la impresión de que Trump está diciendo, sí, háganlo nomás, no hay problema, miren cómo lo hago yo, ¿no? Entonces, legitima actitudes autoritarias que pueden tener consecuencias en las elecciones que se nos vienen. Mi país, que tiene elecciones ahora en noviembre, estamos teniendo una discusión sobre temas autoritarios en la mitad de la campaña electoral, cosa que no habría sucedido en años anteriores. O sea, eso viene, el impacto de eso viene. Yo creo que va a ser fuerte y vamos a ver qué pasa ahí, pero que pueden haber, digamos, sucesos malos para la democracia a propósito de eso, de todas maneras. Que duren mucho tiempo, no lo creo. Yo no creo que el gobierno de Bukele vaya a sobrevivir las demandas de salud, educación, trabajo, que se le vienen después de haber solucionado la seguridad, porque él apareció como una especie de mágico que había solucionado la seguridad. Bueno, señora, ahora siga, continúe, ¿no? Bueno, y el tema de la migración, bueno, me da la impresión de que las fronteras se cerraron en todos lados, no solo en Estados Unidos. Si uno mira Europa y ve lo que está, yo viví 20 años en Alemania, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en todas partes, los países están tratando de protegerse frente a esta globalización del mundo donde la gente no reconoce fronteras, ¿no? La ausencia de reconocimiento de fronteras de las personas que viven a través del smartphone y que dicen, yo quiero eso, para allá voy. Y así como pasan por encima de los tanques, con tanques por encima de los árboles en su propio país, también lo van a hacer entre países. Me parece que la migración va a obligar al mundo, ¿no es cierto?, a empezar a tratar de solucionar los problemas en los países donde migran. Vamos a terminar haciendo políticas globales, ¿no es cierto?, que traten de impedir que se produzca la migración para no tener los problemas en las fronteras, sino que adentro de los países. Para allá tenemos que ir, porque esta cosa no tiene solución, ¿no? Van a haber 1.000 millones de personas en los próximos 100 años, próximos 20, 30 años, que van a salir de la pobreza y van a poder cruzar fronteras. ¿A dónde van a ir? Me parece que el tema de la migración no es un tema regional, es un tema global, es un tema valórico, que por el momento está recién empezando. Muchas gracias. Carmen. Sí, no, yo quería... Tema migratorio, quizás. No sé si se me oye, ¿no? ¿Se me Sí, oye? sí. Vale, gracias. No, sobre el tema de las migraciones yo quería hacer un apunte. Lo que dice Marta Lagos, de que efectivamente en todo el mundo estamos viendo un proceso de cierre de fronteras, es verdad, pero España es una excepción. España sigue completamente abierta a la migración latinoamericana. La mayor parte de los nacionales latinoamericanos no necesitan visado para venir a España. Esto quiere decir que no hay ninguna restricción a su llegada. La migración latinoamericana ya es la mitad de toda la migración que recibe España. Es la que más aumenta. Somos el país de la Unión Europea, destino básico de esa migración latinoamericana, y a mí me parece muy probable que, salvo que la política española migratoria cambie, esa migración que no está llegando, que ya no puede llegar a Estados Unidos, bueno, una parte de ella, obviamente no toda, pero una parte de ella se dirija a España. Creo que eso es muy probable que suceda, salvo que cambie la política migratoria española, que pasa en este caso por la política de visados respecto a los países latinoamericanos. Cosa que ha ocurrido en Italia, por ejemplo. Como Repite, decía Marta. perdón. Sí. Cosa que está ocurriendo en Italia, por ejemplo, ¿no? Que está endureciendo. Carlos. No, hasta hace poco, dentro del proceso migratorio, América Latina, su principal problema era la emigración. La exportación de cerebros, de mano de obra, de gente. Hoy es la inmigración, paradójicamente. Hoy tenemos que el continente está recibiendo flujos ingentes
de venezolanos. Hay más de 8 millones de venezolanos fuera de su país, la mayoría distribuidos a lo largo y ancho del continente latinoamericano. Hay casi 1 millón de cubanos fuera de su país, una cantidad que aumenta en la medida de lo posible. Están los haitianos, es decir, hay flujos migratorios más allá de lo tradicional que eran entre los países vecinos, ¿no? Es decir, bolivianos que iban a Argentina o a Brasil, peruanos a Chile, etcétera, etcétera. Hoy esos flujos se han regionalizado y ese es un nuevo problema que están asumiendo las sociedades latinoamericanas, que es también el de la absorción de esos inmigrantes, algo que hasta ahora era prácticamente desconocido. Sí, yo quisiera aportar a la pregunta sobre por qué todavía hay democracia, sobre lo que obviamente se podría hablar horas y no lo voy a hacer, pero sí decir un apunte. Me parece que hay algo importante, que es que no se vislumbran alternativas. O sea, en las narrativas no hay democracia contra otra cosa. Y sin embargo, por otro lado, el Latinobarómetro ahí da cuenta de que el apoyo apoyaría un gobierno autoritario si resolviera problemas, crece. Y en algunos países crece mucho. Pero en términos de modelo, de sistema o de regímenes, no hay otra alternativa. Entonces yo creo que en parte no hay en el discurso público, como sí lo hubo hace 50 o 60 años, una alternativa. Y en segundo lugar, y como complemento, siendo breve, se podría hablar mucho sobre esto, es la cuestión de las élites políticas. Al final del día, cuando hay división de poder, no digo yo institucionalmente, sino grupos distintos disputando por el poder, la democracia como método resuelve pacíficamente el acceso al poder. Entonces genera un marco que creo que en los lugares donde se da esa distribución es útil para otros actores políticos, incluso aunque no se respete del todo la legalidad, aunque no se respete otra serie de cuestiones, ¿no? Una visión muy pragmática ahí, pero creo que aporta esa discusión. Muchas gracias. Michael. Bueno, 3 tweets, ¿no? Una pregunta fantástica, la primera, ¿no? Es para un examen de Oxford, ¿no? Discuss. Y yo pienso que apunta una cosa muy profunda en la complejidad y fascinación de América Latina, que por 200 años de vida independiente, estas sociedades han sido influenciadas fuertemente por la tradición constitucional y liberal de derechos, de libertades, pero hay elementos más tradicionales o que no entran tanto en esas creencias. Y varía de dónde estás en América Latina. Si estás en Uruguay, bueno, Uruguay creó un estado de bienestar mucho antes que la mayoría de países europeos. Es un país profundamente democrático. Eso no es tan verdad en por ejemplo, Guatemala o, por ejemplo, México, ¿no? O Perú, ¿no? Ahora, segundo tweet, comparto totalmente la preocupación, pero se aplica a todo el mundo democrático, no solamente América Latina, es verdad que Trump el trumpismo baja a casi cero el costo internacional de una salida autoritaria. Y eso es preocupante, ¿no? Y tercer punto, yo pienso que si se llega a cerrar en forma significativa la posibilidad de emigrar, eso hace aún más importante la creación de oportunidades dentro de las sociedades latinoamericanas y hace aún más importante enfrentar el problema de fondo de una productividad muy baja en la región que impide que las economías crecen más rápidamente. Muy bien. Sí. De lo que decía Mike, en el siglo XIX en América Latina se votaba cuando no se votaba en muchas partes del mundo. Es verdad. Pues muchísimas gracias, Marta. Se nos acabó el tiempo, no los temas de conversación, afortunadamente, y sobre todo te deseamos, primero,
mucho éxito a la hora de mantener vivo este proyecto tan valioso y segundo, que puedas venir pronto de nuevo para contárnoslo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.